Buenos días. Ante todo, agradezco la invitación de la comisión organizadora del Congreso de Cáncer. Es un placer estar aquí y compartir algunas iniciativas científicas que venimos realizando hace aproximadamente más de 10 años en América Latina y en Europa. Yo voy a hablar específicamente sobre el cáncer colorectal, que ya ha sido mencionado en la presentación anterior. El cáncer colorectal es un cáncer muy frecuente, actualmente es el tercer cáncer más frecuente a nivel mundial, y esto varía de acuerdo al continente, de acuerdo a las poblaciones. Específicamente voy a hablar de un factor que es el factor genético, el factor hereditario, que comprende aproximadamente el 30% de todos los tipos de cáncer colorectal. Este porcentaje se aplica tanto a cáncer colorectal como a cáncer de mama. Existe un 30% de casos y en los últimos años esto ha venido desarrollándose por la aparición de casos en gente joven. Gente joven, podemos decir, gente menor o igual a 55 años de edad diagnosticadas con cáncer colorectal, por ejemplo. Pero hay el factor hereditario que se debe aproximadamente a un 10% de causas genéticas conocidas. Es decir, del 5 al 10% de todos los tipos de cáncer colorectal son de tipo hereditario. Y existe un gran caso aquí que observamos que es el desarrollo en gente joven que llamamos acá que es el tipo familiar. ¿Por qué es tipo familiar? Porque las causas genéticas no se conocen aún, a diferencia del cáncer hereditario. Específicamente voy a hablar del síndrome de Lynch, que es el cáncer colorectal hereditario más común, que comprende aproximadamente el 5% de todos los tipos de cáncer colorectal. Y podemos decir que de cada 30 cáncer colorectal, uno es síndrome de Lynch. ¿Qué es el síndrome de Lynch? Justamente como su nombre lo dice, es un síndrome. ¿Y por qué es un síndrome? Porque comprende no solamente la presencia de cáncer colorectal, sino también el desarrollo de cáncer extracolónico, como por ejemplo el cáncer endometrial, cáncer de ovario, cáncer gástrico y entre otros tipos de cáncer. Es un cáncer hereditario, es decir, aparece en 3 generaciones consecutivas, es autosómico dominante y es un tipo de cáncer que se puede prevenir si conocemos las causas genéticas. El cáncer, en los últimos estudios, se ha venido describiendo que dentro del síndrome de Lynch el cáncer de endometrio es muy común. Es decir, si en una familia existe cáncer de colorectal, cáncer de endometrio, cáncer de ovario, se puede sospechar que es un tipo de cáncer hereditario. 1 de cada 30 cáncer endometrio es de síndrome de Lynch. Como ya se explicó anteriormente en las presentaciones, este tipo de síndrome de Lynch, cáncer colorectal hereditario, se debe a la presencia de variantes patogénicas en los genes de reparo de DNA, en the mismatch repair genes, que se han estado hablando en la presentación anterior sobre las terapias que se están realizando. ¿Por qué es la importancia de este tipo de cáncer de síndrome de Lynch? Nuevamente repito, porque es un cáncer que se puede prevenir, no solamente para el paciente, sino para la familia, y porque es muy común que 1 de cada 279 individuos tiene una mutación o una variante patogénica en uno de estos genes de reparo de DNA. Y esos individuos ya nacen con eso, justamente es hereditario porque uno nace, uno conoce, sabe la predisposición genética que va a tener a una determinada edad para desarrollar. En esta figura de aquí es una publicación que realizamos el año pasado. Este es el primer perfil en América Latina de familias con síndrome de Lynch. Incluimos a todos los países que hacen análisis genético. Como son mutaciones a nivel de genes, ¿cómo se detecta es a nivel de análisis genético? No todos los países en América Latina realizan estos análisis genéticos. Nosotros hemos descrito en la publicación que Uruguay, Perú, México, Costa Rica, Colombia, Chile, Brasil, Argentina realizan estos estudios genéticos, tanto para diagnóstico como para investigación. Describimos aproximadamente 1000 familias fueron secuenciadas por Next Generation Sequencing e identificamos que casi la mitad de ellas presentan una mutación o alteración patogénica en uno de los genes de reparo de DNA. Podemos observar acá que Perú presenta una alta, aproximadamente 60% de casos con síndrome de Lynch.
Este es nuevamente el primer perfil. La mayoría de estudios, tanto de Estados Unidos como de Europa, han descrito el perfil de síndrome de Lynch en las poblaciones caucásicas. Este es el primer estudio que describe en nuestra población, en la población de América Latina, y observamos acá cada gen, cada presencia de variante patogénica en cada gen de reparo de DNA es de un color específico. Y vemos el perfil, la frecuencia de variantes patogénicas por país. Aquí observamos que en Perú, por ejemplo, en azul, variantes en el gen MLH1 es más frecuente comparado con otros países. Asimismo, la presencia en otros genes, también observamos la predominancia en Colombia, en Argentina de este gen. Y es menos común la presencia de estos variantes patogénicas en estos genes, pero observamos que Brasil tiene. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué conocer la frecuencia, el perfil de mutaciones en cada gen es importante? No solamente para tener la frecuencia, registrar, sino para aplicarlo en la clínica, en la sobrevida de los pacientes, en la medicina personalizada de estos pacientes. Contar con esa información genética, vamos a proveer una medicina personalizada de acuerdo al gen, género y edad. Nuestros estudios que hemos publicado hace 2 años, hemos descrito que las variantes patogénicas en cada gen tiene un riesgo cumulativo de cáncer distintivo a una edad específica. Como les digo, este síndrome de Lynch promueve el desarrollo de tumores extracolónicos, no solamente de cáncer colorectal. En este estudio nosotros describimos que individuos que tienen mutaciones en los genes acá son MLH1 y MSH2, estas curvas de color naranja y verde, a una edad de 75 años, tiene un riesgo de 50% de desarrollar cáncer colorectal. Esta es una información que se puede brindar al paciente para prevenir, para establecer medidas de prevención. Sabemos que ese paciente a la edad, a partir de 50 años de edad, va a tener un porcentaje muy alto. Asimismo, si queremos ver el riesgo acumulativo de desarrollar cáncer gastrointestinal, observamos que los individuos con variantes patogénicas en el gen MLH1 a una edad de 75 años tienen más del 20% de desarrollar. Y para el cáncer, por ejemplo, en el tracto urinario, esto es muy común aparecer en una edad más tardía. Aquí observamos que el gen responsable es variantes patogénicas en el gen MSH2. Este estudio que hemos descrito es parte de la base de datos prospectivas de síndrome de Lynch que hemos iniciado hace 4 años aproximadamente. Y todos estos casos, interesantemente, han seguido medidas de prevención como colonoscopía. Y a pesar de que estos pacientes han seguido esas colonoscopías, hemos podido describir estos resultados. En nuestro último trabajo, recientemente aceptado, hemos logrado describir 6.350 individuos a nivel mundial que presentan una variante patogénica en los genes de reparo y decimos nosotros que estadísticamente estos individuos han sido observados por más de 51.000 años. Estos son datos prospectivos de esta base de datos, esta base prospectiva de síndrome de Lynch. Ustedes pueden observar la presencia de 18 países participantes de nuestra, lo llamamos PLSD, Prospective Lynch Syndrome Database. Son 18 países, la frecuencia de los genes y los años que estos individuos han sido seguidos. Estos datos prospectivos nos permiten tener una visión, un dato más fidedigno, estos datos científicos. Estos son los resultados de este último estudio que hemos descrito y justamente este es el perfil por género, tanto para el género femenino como para el género masculino, para el riesgo cumulativo de cáncer. Observamos que tanto para hombres como para mujeres, si presentan una variante patogénica en los genes MLH1, MSH2, tienen un alto riesgo de desarrollar cáncer. Como digo, este es un cáncer hereditario predominante, tiene una alta penetrancia
y tiene una alta, estimula el desarrollo, causa el desarrollo de cáncer colorectal, endometrio y ovario. Pero observamos, como les mencioné, en individuos con variante patogénica en el gen MSH2 presentan cáncer, pero a una edad más tardía. Si observamos acá, la parte más interesante de este estudio es que individuos del sexo femenino con variantes patogénicas en el gen MSH6, observan acá, son estadísticamente diferentes. Tienen una alta penetrancia aquí para el gen MSH2 mujeres cuando comparamos con hombres. Esta información es importante porque podemos dar una medicina personalizada de acuerdo. Sabemos que la mujer con una variante patogénica en el gen MSH6 tiene un alto riesgo de desarrollar cáncer ginecológico, dentro de ellos el cáncer de endometrio. Nuestros estudios, este último estudio confirma los estudios previamente publicados que este gen PMS2, variantes patogénicas identificadas en este gen, no no incrementan el riesgo de cáncer a una edad de 50 años. Posiblemente esto es un gen que no es altamente penetrante como el gen MLH1, MSH2 y MSH6. Esta base de datos prospectiva de síndrome de Lynch contiene información que nos ha permitido calcular la sobrevida de estos pacientes para 5 y 10 años, que está descrita en este slide. Es la sobrevida para los pacientes a 10 años. Observamos que tienen una muy buena sobrevida, más del 80% de sobrevida, principalmente para cáncer de colon, endometrio y cáncer de ovario. Esta base de datos prospectiva ha servido los resultados científicos que hemos podido describir en nuestros últimos trabajos, ha permitido establecer recientemente, hace unos meses, un consenso por el grupo de Manchester en UK sobre el manejo de mujeres con cáncer ginecológico. Justamente como he mostrado en los slides anteriores, 1 de cada 30 cáncer endometriales es síndrome de Lynch. Si tenemos esa información, si sabemos esa información, ¿cómo se maneja este tipo de individuos? Este grupo de Manchester se han reunido, han establecido este consenso, estas guías, estas recomendaciones que se pueden aplicar en otras poblaciones, pero lo ideal sería tener de acuerdo a cada población. Se han respondido preguntas: ¿cómo se debe de tratar una mujer con cáncer ginecológico? ¿Se debe hacer el screening para síndrome de Lynch? Aquí han dado algunas recomendaciones de acuerdo a la experiencia y de acuerdo a los resultados científicos, cómo debe ser una mujer con un cáncer ginecológico, cómo se debe hacer el diagnóstico y cómo se debe ser el manejo de este tipo de mujeres con cáncer ginecológico que tienen un alto riesgo de síndrome de Lynch y las medidas preventivas para ello. Aquí ellos han propuesto un esquema del manejo que todo cáncer endometrial debe ser al menos analizado por inmunistoquímica para las proteínas de reparo de DNA, que puede dar una señal como un examen de screening para futuramente analizar a nivel genético. Si tiene una alteración a nivel de proteína, él puede ser debido a una causa de una presencia de una variante patogénica. Les invito a visitar nuestra página web de esta base de datos prospectivas de síndrome de Lynch. Es abierta, es utilizado no solamente por clínicos, sino también por pacientes para tener un conocimiento. Esto ha sido actualizado en nuestra página web de acuerdo al último estudio publicado. Y aquí ustedes pueden calcular el riesgo a una específica edad y de acuerdo al órgano, a la edad y al gen. Ese es el objetivo de esta base de datos prospectiva de síndrome de Lynch, proveer una medicina personalizada de acuerdo al gen, edad y género, ¿no? Por ejemplo, aquí es un ejemplo
Endometrio, si queremos saber, una paciente con cáncer a una edad de 38 años, diagnosticadas y presenta una variante patogénica en el gen MSH2. Esta paciente a una edad de 50 años va a tener un riesgo de 14.6% de desarrollar cáncer de endometrio. Ustedes pueden cambiar, por ejemplo, el género masculino, cáncer de próstata, y si tiene una variante patogénica en el gen MSH2, cuál es el riesgo a una edad de 60, 70, 75 años. Ustedes pueden observar que conforme avance de la edad, el riesgo aumenta. ¿Cuál es la aplicación de estos estudios realizados en Europa y cómo son transferidos a nuestra realidad a América Latina? Hay varias iniciativas que venimos desarrollando específicamente en el síndrome de Lynch o en cáncer colorectal familiar. Somos un grupo que hemos venido trabajando hace más de 10 años y tenemos colaboraciones con varias instituciones de Europa. Justamente para decirles que el cáncer colorectal es un problema y es diferente a nivel de América Latina. Vemos que hay una gran diferencia en países, ¿no? Chile, Argentina, Brasil tienen una alta incidencia y mortalidad. Por lo tanto, estamos hablando que es de un problema de salud pública. El grupo latinoamericano que hemos establecido hace más de 10 años, desde el 2003, tiene una de las finalidades establecer estudios científicos, colaboraciones, proyectos, tanto en la parte clínica como en la parte genética, molecular. Fue iniciado por 4 grupos: Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. A partir del año 2007, yo representante, pero en esos trabajos participé, y a raíz de eso hemos realizado estos estudios, y gracias a estos estudios en América Latina, la base de datos a nivel mundial, que es INSIGHT, es la Sociedad Internacional de Gastrointestinal de Tumores Hereditarios, nos ha permitido aquí una interface sobre la región de América Latina. Esto ha permitido publicar más de 10, 15 trabajos en revistas a nivel internacional, pero también la implementación de estos estudios genéticos, tanto en el diagnóstico, es un desafío, no solamente para Perú, sino para varios países de América Latina, como por ejemplo en Chile se cuenta con 2 sistemas, privado y público. La diferencia en Argentina, ellos cuentan con 3 sistemas de salud. Entonces, implementar estos análisis genéticos aún es un desafío. Por eso hemos presentado un proyecto a la Unión Europea en colaboración con varios países de América Latina, con un centro de cada país, Colombia, México, Perú, y hemos calculado, si hacemos este diagnóstico temprano genético, cuántas vidas podemos salvar. Asimismo, hacemos estudios moleculares para interpretar las variantes que no sabemos si son patogénicas, no sabemos si causan o no el tipo de cáncer. Son estudios más que nada funcionales. Eso es un trabajo en colaboración de varios países de América Latina con Alemania, y hemos podido identificar, gracias a estos estudios funcionales, este paciente que tiene esta variante que no hay nada en la literatura, posiblemente es patogénica. Por lo tanto, ¿quién se beneficia? El paciente mediante una correcta consejería genética y toda su familia. Asimismo, son otros trabajos en colaboración con Argentina, justamente unir la parte molecular con la parte clínica, la historia familiar, que es tan importante en todos los tipos de cáncer. Y esta es nuestra última publicación. Este es un overview reciente. Hicimos una encuesta a nivel de América Latina, qué países realizan estos análisis genéticos, tanto para diagnósticos como para investigación. Esta es la figura de los países que están realizando actualmente. En Perú colaboramos con 3 centros aquí, y justamente esos 3 centros están localizados en Lima. Y una de las iniciativas de nosotros es acceder también a áreas donde no tienen recursos económicos. Estamos haciendo un trabajo de colaboración con Chimbote y hemos visto que el 68% de los casos de neoplasias malignas se desarrollan en gente en una edad muy temprana. Y bueno, estos son estudios de microbioma, y más bien les dejo las últimas presentaciones como grupo latinoamericano que venimos desarrollando iniciativas
y para implementar, generar conocimientos en la parte de consejería genética, cáncer hereditario, e invitarles a participar del Congreso Latinoamericano de Genética, donde vamos a establecer las recomendaciones como Grupo Latinoamericano de Consenso para Cáncer Colorectal Hereditario, cómo manejar nuestros pacientes de acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo a América Latina. Y bueno, no quería terminar mi presentación sin agradecer a mis mentores en América Latina, que nos reunimos periódicamente, y muchas gracias.